Hola, buenos días a todos, gracias por asistir a esta presentación en Petrer, donde hace unos años la asociación Arcade Vintage, que con su ilusión y sus ganas intentaron poco a poco guardar máquinas de arcade, máquinas vintage, y poco a poco han ido creando este espacio, el museo, y sobre todo hoy pues, nos ofrecieron presentar el próximo jueves el primer documental sobre máquinas arcade, un poco la historia de esas máquinas, ¿no? qué son de ellas, qué va a pasar con ellas, y sobre todo la historia un poco de la juventud de muchísimas personas mayores y más mayores y más jóvenes que han pasado por ellas. La verdad que es una película documental que se va a estrenar al final de mes, pero nos ofrecieron este mismo jueves hacer la premiera en Petrer. De alguna manera es el lugar donde todo esto salió, donde todo esto se inició, y un poco volver, ¿no? a este inicio y volver a dar esa presentación nacional o mundial de este documental al resto del mundo, pues creo que era importante hacerlo en Petrer. La verdad que aquí tenemos al director, concejal de Cultura también, porque todo será en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde. Hemos hecho un día especial, aprovechando también este granito, que es antes de la premia, que será a las 8 de la tarde. Habrá una exposición en el Spy Blanc, justo al lado del teatro, en el que la gente podrá, cogeremos 10 máquinas de aquí que nos dejarán los de Arcade Vintage, para que la gente pueda participar en esa exposición y poder jugar con esas máquinas durante esa tarde. Que para apuntarse simplemente aquí a la oficina de turismo, gratuito, y en grupos de 20 y demás, para ver el tema de los aforos y del COVID, se podrán presentar sin ningún problema. Pero sobre todo lo importante aquí es la película, es esa presentación, es poner en lugar, ¿no? Estas máquinas, y sobre todo la asociación y a todo el equipo que hay detrás, con Mario directo a la cabeza, y por ello ya le dejo yo a él que comente cómo ha sido esto y cómo se va a hacer. Pues nada, un poco lo que decía David, nos hacía mucha ilusión en realidad hacer una premiere en Petrer, porque el primer plano, el primer minuto se grabó justo aquí, gracias a Arcade Vintage, y pensábamos que era un gran homenaje, ¿no? Volver aquí y a cerrar un poco el círculo antes de que pasase por la película por cines, ¿no? Porque una de las cosas que nos parece muy interesante de este proyecto ha sido principalmente conseguir que esta película se estrene en los cines. Es el primer documental español sobre el videojuego que se estrena en cines, lo cual ya nos parece un gran avance, y nos parece también un apoyo y una gran deuda que le debíamos a los socios de Arcade Vintage, porque fue viendo esa labor que ellos hacían casi a escondidas, que nadie conocía, partiendo aquí en la Comunidad Valenciana y en Petrer, de recuperar máquinas, una labor que es muy necesaria, ¿no? Cuando entendemos el videojuego como un ente cultural, como puede ser la pintura, el cómic o el cine. Empezamos a perseguirles para que nos dejasen un poco grabar con ellos y trabajar con ellos, y de ahí vimos que esto era un campo que se expandía a toda España. Entonces es un documental que trata, por un lado, toda la historia de Arcade Vintage, casi un poco el punto cero de Petrer, hasta llegar al museo que ellos han conseguido hacer también, y a lo largo casi de 2 años y medio o 3, no sé, una burrada, la verdad, ya éramos hermanos ya aquí. Y luego, además, compartiendo esa ficción y esa manera de recuperar máquinas por toda España, ¿no? Hemos estado en Sevilla, en Valencia, Madrid, Barcelona, entrevistando y trabajando con gente que alrededor del arcade está de nuevo trayendo este proyecto, hasta acabar en la Biblioteca Nacional de España, que están haciendo una labor ahora mismo de recuperación también de videojuegos. Justo cuando estábamos acabando el documental dijimos, bueno, esto ya, si no nos legitima esto, no nos legitima nada, o sea que muy bien. Y también nos ayudó un poco a cerrar el círculo y a por fin ya estrenar la película aquí. Con, bueno, ese pase, ¿no? Que vais a traer máquinas, yo ya te dejo el paso, ahí a la sala. Sí. Vamos a estrenar en salas el 30 de julio, ese fin de semana. Empezará sobre todo en salas por España. Tenemos salas en Zaragoza, Madrid, Alicante, Elche, Valencia, alguna que se me olvida más, ¿no? No son todas las capitales de España, pero sí un poco las que estaban interesadas en este proyecto, y ya ese es el fin de semana, digamos, clave. Es verdad que también tenemos presentaciones, pues, por ejemplo, en Zaragoza el 29, más especiales que iremos a presentar, porque, como decíamos, ha participado gente de toda España, y cada uno quería que fuésemos ahí a presentarla, y ellos un poco también charlar, hacer coloquios, porque es verdad que es un documental que atrae de nicho, que atrae mucho a la gente del aficionado, porque le interesa mucho. No tenemos tanta producción en España alrededor del tema, ¿no? Y eso, pues, yo espero que eso genere también interés. Sí. ¿Y cómo se llama el documental? ¿Cómo se titula? Arcadeología, que es un juego de palabras muy sencillo, ¿no? Entre la arqueología, ¿no? Y el arcade, ¿no? Esa es la idea de bucear en ese mundo lúdico-industrial, ¿no? Que por un lado es la nostalgia, ¿no? y el jugar a las máquinas de antes, pero por otro lado es decir, cómo conservamos
estas piezas de una manera que sea coherente con lo que es el patrimonio cultural, no emulándolo, no haciendo copias baratas, sino diciendo, no, la máquina tal fue, tenemos que poder disfrutarla como alguien disfruta la Mona Lisa, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y por eso yo creo que, bueno, Arcade Vintage era un ejemplo total de cómo una máquina se tiene que conservar con el mueble, con las placas originales, con las pantallas originales, para quien juegue pueda tener la experiencia que se tuvo en su momento. Bueno, pues continuando con el director, con Mario, que supo pensar que Arcade Vintage era un buen proyecto para comenzar una película con fondos de la UMH, de la Generalitat Valenciana, y poco a poco pues fue grabando planos en diferentes situaciones, como ha comentado, en diferentes lugares, pero se trabajó muchísimo y, como él ha dicho, el inicio fue el primer plano, se grabó aquí en Petrer, en la asociación Arcade Vintage. Quiero hablar un poquito de la asociación. Llevamos desde el año 2014 que se constituyó la asociación aquí en Petrer, se registró en la Comunidad Valenciana y siempre hemos tenido apoyo de las personas del Ayuntamiento de Petrer, de David, de Fernando. Ellos son conocedores de este proyecto, de esta asociación, que actualmente somos 35 socios. Una asociación que empezó con los esfuerzos de mi hermano y mío y que poco a poco fuimos incrementando en socios hasta poder llegar a conseguir de fundar el primer museo del videojuego interactivo que hoy en día está en IBI. Es un museo que también está operativo, pero el germen de todo ello es la asociación Arcade Vintage. Sí, pues mira, la exposición, que es el día 8, el 8 de julio, empezará a las 5 de la tarde en el Teatro Cervantes, al lado, en una sala contigua. Vamos a llevar 10 máquinas arcades, en el cual la gente podrá inscribirse para poder disfrutar de las máquinas inicialmente en la oficina de turismo de Petrer. Habrá un control de aforo con las medidas COVID, como hoy en día se debe de tener, y las personas podrán disfrutar en turnos de 20 minutos. La gente que sea menor de edad, en este caso menor de 16 años, deberán de ir acompañadas por los padres. Y de 5 a 8 de la tarde se podrá disfrutar de estas máquinas arcades, y a partir de las 8 de la tarde la gente podrá disfrutar y poder ver la película, y para ello hay que apuntarse en una plataforma que es Instant Ticket, buscando Petrer o buscando Arcadeología, y ahí las personas podrán apuntarse para tener un registro y un control del aforo por este tema del COVID. Reiterar lo dicho, yo sabéis que siempre que nos han pedido colaboración es una asociación que yo conozco ya. Sí, además les decía, llevo varios años sin venir y cada vez hay más máquinas, más ordenadas, como también ha dicho Manuel, pero la verdad que bueno, es una asociación que yo creo que es un referente nacional sin duda. Darle la enhorabuena por ello, por el trabajo que empezaron estos dos hermanos, pero que han hecho aquí una familia importante con muchos socios y muchos colaboradores. Con Arcade Vintage, y como bien ha dicho, vamos a poder disfrutar en mucha calidad en el Teatro Cervantes de esta película, de su estreno, y lo que animo a la gente es a entrar en Instant Ticket cuanto antes a coger las entradas para que no se agoten. Es gratuita, no hay que pagar nada, y bueno, que disfrutemos todos el jueves de esta jornada tan interesante. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.